Buenos días a todos, soy María Marta Lavalle y en nombre del IAE les doy la bienvenida a este webinar Inflación, ¿sabes por dónde pierde plata tu empresa?, que estará a cargo del profesor Javier García Sánchez, profesor del área de finanzas del IAE. Bueno, ¿por qué este webinar? Ustedes saben que las pymes hoy son más importantes y necesarias que nunca. Las pymes son las que generan el empleo en el país, de ustedes también depende el desarrollo regional, y hoy están llamadas a ser las grandes protagonistas de la tan ansiada reactivación económica que está esperando el país. Para reducir la pobreza es necesario tener más y mejores pymes. Es por eso que el IAE desde sus inicios puso el foco en acompañar el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, para lograr empresas sólidas, profesionales y también insertadas en la realidad actual. ¿Y de qué manera acompaña el IAE? A través de nuestras propuestas de profesionalización, programas de capacitación, entre los que se destaca el DPME, nuestro programa de dirección de pequeñas y medianas empresas. Bueno, bienvenidos y los dejo con Maru Scherer. Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar. Bueno, trabajo en el IAE con María Marta, un equipo espectacular en estos programas de dirección ejecutiva, así que gracias por participar en esta webinar. Les voy a contar un poquito la dinámica. Vamos a pasarle después la palabra a Javier García Sánchez, el profesor, donde les va a dar la charla. Después vamos a habilitar el chat para que puedan hacer consultas, vamos a hacer algunas preguntas. No lo queremos hacer muy largo, sabemos que todos tienen que seguir con sus trabajos, pero bueno, la idea es que puedan hacer las preguntas después de la charla, y después para los que se quieran quedar un ratito más por las consultas que tengan sobre los programas del IAE, nos quedamos, no hay ningún problema. Gracias, bienvenidos a todos, y le dejo la palabra a Javier. Gracias, Maru, gracias, María Marta. Hola a todos, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Javier García Sánchez, como acaban de presentarme, soy profe de IAE desde hace ya muchos años. Veo algunas caras conocidas, algunos me han sufrido en el aula, son reincidentes. Yo no tengo la culpa, sabía que iba a estar yo, así que ustedes se lo buscaron. Bueno, la idea de hoy es, digamos, compartirles un poquito mi experiencia trabajando con pymes, que cómo les pega la inflación. Hay muchos que piensan que tienen la inflación bajo control y la verdad es que se les están escapando algunas cosas, ¿no? Entonces, la idea es entender por dónde nos puede estar golpeando y después, bueno, discutiremos un poquito también alternativas para intentar evitar ese golpe o compensarlo. En algunos casos se podrá, en otros no, pero pienso que ya un primer paso es saber dónde me está golpeando, porque si uno no sabe por dónde está entrando el agua, es difícil tapar el agujero, digamos así, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Contarles dónde nos golpea y pensar un poquito hacia dónde o cómo, qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? Entonces, les voy a compartir unos slides para ir guiando la conversación. Como les decía Maru, por una cuestión de tiempo, vamos a dejar las preguntas para el final. Mi intención es hablar más o menos una hora y después atender unos minutos, unos 10 minutos, una cosa de 10-15 minutos, las preguntas que nos dé tiempo a abordar, ¿no? Bien, entonces, a ver, yo creo que todos esto lo hacemos, que es mirar los costos, o sea, mirar, por decir así, el cuadro de resultados, miramos cómo nos van subiendo el costo de mercadería vendida, los gastos laborales, materia prima, sueldos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muchos yo creo que dicen, sería el mundo ideal si yo puedo trasladar el aumento de mis costos a mi precio. Algunos hablan de polinómica, porque unos costos suben con un índice, el de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, otros con el dólar, otros con salarios, otros con el IPC, IPIM, etcétera, y tienen esa variabilidad de costos y dicen, bueno, si yo logro trasladar todo esto a mi precio de venta, estoy hecho. O sea, si mantengo mi margen, mi beneficio dividido ventas, puedo descorchar. Ese sería el sueño de muchos.
La pregunta en el fondo es, ¿alcanza con mantener el margen? O sea, si yo logro eso, trasladar todos los aumentos de costo a mi precio, ¿puedo festejar? Y la respuesta es, no festejes tan rápido. Quizá a muchos les esté golpeando en otro lado la inflación. ¿En dónde les puede estar pegando la inflación? ¿No? Bueno, miren, el cuadro de resultados, decíamos, lo miramos todos. En general, mi experiencia es que todas las pymes con más o menos precisión lo miran, pero hay una cosa que ninguna pyme que yo conozca lo mira, o lo miraba hasta antes de que yo le insista tanto que tienen que mirar, que es el balance, y en particular lo que dice el título, las necesidades operativas de fondo o no, que los que me hayan oído o hayan hecho algún programa en el IAE ya quizás saben lo que es, pero muchos de ustedes posiblemente no sepan qué son las NOF. Entonces vamos a ver qué son estos antes de ver cómo nos afecta la inflación ahí. Este es un dibujo sencillo del balance, tenemos el activo corriente, el activo fijo, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Ustedes me dirán, che, pero Javier, el balance mío no me sirve para nada, lo hace el contador una vez al año para presentar a la FIP o a la IGJ y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Digo, mirá, hay una parte que te aconsejo mirarla, y esa sí tenés la información y te diría bastante real. Yo te diría, mirá esto que es el activo corriente. El activo corriente, ¿qué hay ahí? Y mirá, tenés las cuentas a cobrar. Si no sabés cuánto te deben, estamos en un problema, así que supongo que debes saber cuánto te deben. Ahí tenés el inventario. Te aconsejo hacer digamos, un chequeo del inventario, un recuento del inventario, periódicamente, no sé cada cuánto podrás hacerlo, algunos lo hacen al menos una vez al año, quizás si lo puedes hacer todos los meses estaría bárbaro, pero realmente saber lo que tenés pienso que es muy importante. Después podés tener otras cosas. Una que posiblemente muchos tengan son anticipos de impuestos. Todo lo que te retienen tus clientes cuando te pagan y es plata que le anticipaste a la FIP. Y esa también va a estar el activo corriente. Ahí quizás necesites un poquito de ayuda del contador, pero yo te diría eso lo podés estimar como un porcentaje de ventas o algo así con algo de ayuda del contador. En fin, podés tener ese tipo de cosas en el activo corriente. Algún anticipo que le hayas hecho a un proveedor, le estás comprando a China y te pidió que le pagues algo anticipadamente, o mientras está navegando la mercadería, esa plata que vos ya pusiste es una inversión, está en el activo corriente. Entonces el activo corriente es toda la inversión que necesitas para operar. Aparte de los ladrillos, de las máquinas, camiones, computadoras que podés tener el activo fijo, que en eso no nos vamos a meter hoy. Sí me quiero enfocar en toda esta inversión operativa. Muchas veces ustedes hablan o se habla del capital de trabajo. Bueno, el capital de trabajo en el fondo es esa plata que necesitas para funcionar, que podríamos decir que está en el activo corriente. El capital de trabajo tiene su definición, no nos vamos a meter hoy, nos vamos a meter en las necesidades operativas de fondos, que pienso que es la manera mejor de reflejar esa idea intuitiva del capital de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen las NOF, las necesidades operativas de fondos, si yo lo que invierto es el activo corriente? Bueno, por la sencilla razón de que hay una parte del activo corriente que se financia sola. Seguramente todos ustedes tienen proveedores. Bueno, si el pasivo corriente lo dividimos en dos grandes ítems, lo que es deuda, deuda financiera, deuda con intereses o moratorias con la FIP, toda deuda que paga interés, que no viene sola, que no es automática, y lo que llamamos recurso espontáneo. El recurso espontáneo sería esa plata, ese financiamiento con el que contás automáticamente en tu negocio, en tu industria. Hay prácticas habituales y esa plata la tenés. Por ejemplo, si vos le pagas 30 días a tus proveedores, contás con ese financiamiento del proveedor. La FIP a las pymes les dan 90 días para pagar el IVA. Bueno, si vos cobraste antes, tenés esa plata para funcionar hasta que la tenés que pagar. Habitualmente se pagan los salarios a fin de mes, la gente está trabajando durante el mes, bueno, ahí tenés otros recursos espontáneos, por decir los sueldos a pagar. En algunas industrias los clientes te dan un anticipo,
te pagan cuando te hacen un pedido o te hacen un acopio de mercadería en el rubro de la construcción. O sea que hay plata que te financia, con lo cual lo que vos tendrías que financiar propiamente es, podríamos decir, la diferencia entre el activo corriente y el recurso espontáneo. Eso es exactamente las NOF. Activo corriente menos recurso espontáneo. O sea que, digamos, en el dibujo podríamos decir que las dos grandes inversiones que tiene una empresa es el activo fijo, ladrillos, máquinas, computadoras, y las NOF, las necesidades operativas de fondo, que se financia a corto o a largo, ya sea con deuda o con recursos propios. Ahora nos vamos a meter en qué pasa justamente con la inflación en las NOF. ¿Cómo te afecta la inflación en las NOF? Entiendo que hasta acá me parece que me da la impresión de que vamos bien, así que vamos a seguir avanzando. O sea, las NOF conceptualmente es lo que muchas veces intuitivamente le decimos capital de trabajo, es esa plata que necesitamos para operar, que está en el activo corriente, cuentas a cobrar, inventario, menos lo que me financia si quieren el proveedor. Si la quieren hacer bien simple, piensen cuentas a cobrar, inventario, menos cuentas a pagar. Así, eso serían las NOF, en el caso, si quieren, más genérico de los que tengan mercadería. Entonces, ¿qué pasa con el activo corriente? Dentro del activo corriente hay parte que está en pesos. Por ejemplo, las cuentas a cobrar están en pesos. Me puede decir, no, pero mirá, el balance está todo en pesos. Sí, sí, está bien, el balance está todo en pesos y para hacer la cuenta activo corriente menos recursos espontáneos lo vas a tener que poner todo en la misma unidad, todo en pesos. No podés sumar zapatillas con pesos. Pero una cosa es tener pesos en cuentas a cobrar y otra cosa es tener zapatillas en tu inventario. ¿Por qué? Y porque los pesos que vos tenés en tus cuentas a cobrar te los va carcomiendo la inflación. La inflación es como un agujero en el casco de un barco por donde va perdiendo agua. Las cuentas a cobrar se van diluyendo, van perdiendo, se van deteriorando. En cambio, las zapatillas en el inventario no se dañan. Podríamos ya diferenciar entonces dos tipos de activo corriente. Activo corriente en pesos y activo corriente duro. Por poner un nombre casero que entendamos todos, intuitivo. Técnicamente se le llama monetario, sería en pesos, y no monetario sería el que acá llamamos duro. Ejemplos de activo corriente monetario creo que es muy simple. La cuenta corriente del banco, las cuentas a cobrar. Activos duros, activos corrientes duros o no monetarios, como diría. Por ejemplo, si tenés dólares. Los dólares no se gastan con la inflación, no se destruye con la inflación. O los pesos que tenés los tenés en un fondo de inversión que más o menos te mantiene la inversión o en un plazo fijo. Eso sería moneda dura o activo corriente duro. Dijimos inventario. Si vos tenés, por ejemplo, todas las retenciones de impuestos, esos son pesos. O sea, todo lo que te retuvieron tus clientes que te descontaron siguiendo las instrucciones de la FIP, y eso te lo va carcomiendo la inflación, ¿no? Entonces, claramente acá ya pueden ir intuyendo que si yo tengo un 8 o 7% de inflación mensual y tengo 100 millones de cuentas a cobrar, y en un mes perdí 8 millones. Así de simple. 8 millones, 8%, te lo va carcomiendo las cuentas a cobrar. Y vos decís, bueno, pero yo le cargo un poco al precio, le cargo ese 7%, intento cargárselo, fantástico. Pero también tenés en cuenta los impuestos, todas las retenciones que te están haciendo. O sea, en el fondo, las cuentas a cobrar más los impuestos retenidos, te los está comiendo la polilla de la inflación. Y vos me podés decir, pero Javier, para un cachito, yo también le carcomo a mi proveedor porque le pago quizá 30 días después. Ok, efectivamente. Así como hay un recurso espontáneo genérico, hay un recurso espontáneo en pesos. Entonces podés decir, yo pierdo con mi activo corriente en pesos y gano con mi recurso espontáneo en pesos. Con lo cual la clave ahí ya vamos intuyendo que está en la diferencia, ¿no? Pero también tenés recurso espontáneo duro. Los importadores, quizá las cuentas a pagar, las tienen en dólares. Y está bien, no, pero es el dólar oficial que es más barato, ok, pero el dólar oficial más o menos viene acompañando la inflación, con lo cual,
Si vos a la hora de pagar, ayer me decía uno que le vienen aprobando todas las IRAs, y me dice, saqué la cuenta, claro, las IRAs esas va a haber que pagarlas en enero con el próximo gobierno, entonces ahora aprueban todas las IRAs. Fantástico, pero en enero, cuando las tengas que pagar, los dólares los vas a tener que comprar al precio oficial en enero. O sea que este recurso espontáneo que te dio el proveedor, podríamos decir que lo convenciste al chino de que le pagás en enero, cuando le tengas que girar los dólares lo vas a pagar al tipo de cambio oficial de enero. O sea, es un proveedor, pero proveedor que no te lo carcome la inflación. Ojo, también algunos de ustedes quizá cobran en dólares y al momento de cobrar podés hacer una nota de débito si hubo una variación del tipo de cambio. O sea, si vos tenés cuentas a cobrar o a pagar en dólares al tipo de cambio del día de pago, eso se consideraría duro, no en pesos. Otro ejemplo de recurso espontáneo duro serían los acopios en una constructora, o una fábrica de muebles que cobran anticipos, empieza a fabricar muebles y claro, le dieron quizá 100.000 pesos, 200.000 pesos por un mueble y resulta que él lo que debe no son 100.000 pesos, debe un mueble por el valor de 100.000 pesos cuando recibió la plata, que cuando entregue el mueble quizá un mes después, si es artesanal y tarda un mes en construirlo, y le va a entregar más de 100.000 pesos. O sea, eso sería moneda dura o sería un recurso espontáneo duro. O sea que vemos que hay cosas que se comportan distintos frente a la inflación. Claramente lo que está en pesos que no se ajusta, si es una inversión en pesos, ya sea anticipos, ya sea anticipos a la FIP, cuentas a cobrar en pesos, me los va comiendo la política de inflación y algo me compensa el recurso espontáneo en pesos. Y después tengo el duro, que en principio la inflación no me lo daña, queda como está, podríamos decir. Eso no me preocuparía desde el punto de vista de la inflación en principio. ¿Ok? Entonces, así como están las NOF, que yo les dije hace un momento, se las presenté, las necesidades operativas de fondos genéricas, podríamos hablar de una NOF en pesos y una NOF dura. Entonces, en última instancia, todas las NOF, todo ese capital de trabajo, entre comillas, que tengo invertido, hay una parte de esa inversión, de esa NOF, que está en pesos y me la come la inflación, y hay una parte que es dura, y esa parte dura, digamos así, que está protegida contra la inflación. ¿Ok? Entonces, hasta acá yo creo que la conclusión medio que va surgiendo sola, ¿no? O sea, donde a mí me afecta la inflación es en las NOF en pesos. Entonces yo tendría que calcular la parte en pesos de mis NOF para ver cuánto me va a pegar la inflación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso es exactamente el daño que yo tengo en la inflación. Vamos a hacer un ejemplo numérico para ver si esto termina de aterrizar, si terminamos de entenderlo. Supónganse que yo tengo 10 millones de pesos en mis cuentas a cobrar. ¿Ok? Y tengo 500.000 pesos en inventario. Bueno, quizá el inventario suele ser más grande que las cuentas a cobrar. Vamos a ponerle 50 millones de pesos en el inventario. Y en cuentas a pagar, pongámosle que tengo 6 millones. ¿Ok? Estos son información que todos ustedes deberían tener. No hace falta pedirle al contador. Sí, la parte de impuestos, anticipos, quizás necesitamos ayuda del contador, pero por ahora no me meto para no marearlos. Entonces, tengo activo corriente 60 millones y recurso espontáneo 6 millones. Como les decía, podría haber otros recursos espontáneos, podría haber otros activos. Con lo cual las NOF son, tengo invertido 54 millones. Entonces, claro, pero de estos 54 millones hay una parte que es dura y una parte que es en pesos. Entonces, ¿cuál es la parte en pesos? Y la parte en pesos sería 10 millones menos 6 millones. O sea que es 4 millones.
¿ok? Entonces, y tengo 50 millones duro, digamos así, que estoy protegido contra la inflación. Entonces, si yo tengo más o menos 4 millones en promedio en mis NOF durante el año o durante el mes, si quieren, y básicamente yo lo que voy a estar teniendo, si hay un 10% para hacer cuentas redondas de inflación mensual, yo voy a perder por mes 400.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Y que voy a tener que tener un precio más alto, que mi precio va a tener que subir más que la suma de mis costos para recuperar estos 400.000 pesos. O sea, si esto lo dividís por tus ventas, ponele que vendés 10 millones de pesos por mes y tenés que subir medio punto más el margen para compensar esta pérdida por inflación. ¿Ok? O sea, básicamente vos tenés que ver que esto, acá podría decir, bueno, 4.400.000 pesos es muy poco, es un número chico, pero esto puede ser muy grande para muchos. O sea, hacer la cuenta que estos números son demasiado chiquitos, pero si lo fueran dólares, por ejemplo, ahí ya la cosa te cambia. Si fuera pérdida por mes, 400.000 dólares por inflación, es un problema, ¿no? Entonces, si vos no tenés en cuenta, no subís el precio para compensar esa pérdida por inflación, vas a tener un problema serio. Vas a pensar que está todo bien y en realidad estás perdiendo plata, ¿ok? Otro tema no menor en relación a esto. Yo arranco el año, supónganse, con 54 millones en mis NOF. Si tuviste en el año 100% de inflación y vos seguís vendiendo las mismas unidades físicas de tu producto, o si sos una consultora facturando las mismas horas de consultoría, si todo subió al 100%, tus NOF, ¿cuánto les parece que será? Y va a ser el doble, porque vas a tener el doble de cuentas a cobrar, vas a tener el doble de cuentas a pagar, el doble de inventario. Todas las NOF suelen ser proporcionales a las ventas. Incluso podría ser peor si tus clientes te estiran el plazo y los proveedores son grandotes y te piden págame antes. O sea, ahí se agravaría porque tus NOF van a crecer más que la inflación. Pero si tus NOF crecen con la inflación, vas a tener a fin de año 108 millones. Una parte de esto, si vos tenés algo duro, va a subir solo. Si vos tenías zapatillas, las zapatillas van a subir solo. Pero hay una parte que no, hay una parte que es la pérdida que vos tenés justamente por las cuentas a cobrar, compensada por lo que ganaste con las cuentas a pagar, estos 400.000 dólares que vos lo vas a tener que reponer. O sea, para llegar de 54 millones a 108 millones, vos estás poniendo más plata, básicamente. Esa plata que estás poniendo, que si no hubiera inflación no tendrías que poner nada, porque las no cambiarían, seguirían igual. Esa plata que estás poniendo, si vos la estás poniendo con deuda bancaria, vas a tener otro problema adicional de la inflación, que es ¿cuál? Y que así como las NOF aumentan solas por la inflación, porque suben los precios de venta, entonces suben las cuentas a cobrar, vas a tener el precio del inventario sube, todo eso que sube, vas a tener que poner plata y el banco automáticamente no te sube el límite de crédito, no te sube el crédito automáticamente, con lo cual vas a tener que estar casi continuamente pidiéndole al banco que te vaya aumentando la deuda para compensar ese aumento de NOF, esa plata que estás poniendo en NOF. O sea que por un lado vas a tener una pérdida, que es la inflación, y por otro lado vas a tener que conseguir más plata para reponer lo que te viene aumentando la inflación, por esa pérdida, digamos, que vas teniendo, esa plata que tenés que ir reponiendo, que si es del banco tenés que ir continuamente aumentando la deuda con el banco, que a su vez te va a aumentar los intereses, etcétera. Obviamente, si vos no compensás la pérdida aumentando el margen, y vas a entrar en una espiral donde después no te va a alcanzar la plata para pagar los intereses de la deuda. Si vos no ganás ese extra para compensar la pérdida, vas a tener que poner parte de tu ganancia en las NOF y cada vez te va a faltar más plata y no vas a saber
qué te está pasando. Yo me he encontrado con pymes que dijeron, no sé qué me pasa, yo trasladé todo el aumento de costos a mi precio y sin embargo cada vez tengo menos plata. Claro, la plata que en principio estabas, entre comillas, ganando, se te está yendo por el agujero de la inflación que te carcome las NOF. ¿Cómo evito eso? Compensando, calculando la NOF en pesos. Si yo calculo la NOF en pesos, le aplico la inflación a esa NOF en pesos, y eso es lo que yo estoy perdiendo por mes o por año. O sea, si vos vas a tener 4 millones todo el año, vas a perder 4 millones al año, con lo cual esos 4 millones los tenés que ganar extra en el año, digamos así. O sea, vas a tener que subir el margen para compensar la pérdida. ¿Ok? Bien, yo creo que hasta acá entiendo que se fue comprendiendo. A ver si hay alguna duda, aclaración hasta acá en el chat. Veo que no. Así que entonces, básicamente este es el primer gran impacto de la inflación que muchas veces pasa desapercibido. ¿Cómo me va carcomiendo los pesos que yo tengo invertidos? Se van perdiendo. Que sin inflación no se pierden. Obviamente, podría pasar lo contrario, que es lo siguiente. Así como tengo en el ejemplo anterior un activo corriente en pesos que era más grande que el recurso espontáneo en pesos, con lo cual lo que yo perdía con las cuentas a cobrar era más que lo que ganaba o recuperaba con las cuentas a pagar. En este ejemplo, si ven el dibujo, tengo más proveedores en pesos que cuentas a cobrar en pesos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y en principio lo que pierdo con mis cuentas a cobrar es menos de lo que gano con las cuentas a pagar. Entonces, si hacemos la cuenta, las NOF totales en realidad es las NOF en pesos, que ahora son negativas, y las NOF duras. O sea que al final mi NOF es la NOF dura menos la NOF negativa en pesos. Entonces, cuando le aplico la inflación a la NOF negativa, gano plata. Pero mi experiencia es que la mayor parte de las pymes no suelen tener NOF en pesos negativas. ¿Por qué? Y porque tener NOF negativa significa pagar más tarde que lo que cobras. Y en general las pymes suelen ser, justamente por ser pymes, son chicas. Entonces, si tenés un proveedor grande, el proveedor te aprieta con los plazos, no le podés estirar los plazos. Y si además tenés clientes grandes o hay mucha competencia en tu industria, no podés estirar los plazos. Con lo cual, en general, la mayor parte de las pymes que conozco, el problema que tienen es que las NOF en pesos suelen ser positivas y tienen que calcular la pérdida por exposición a la inflación de las NOF en pesos. Si fuera este el caso de ustedes, tendrían una ganancia por inflación. Esto también usted dice, che, qué bueno, ya están todos pensando, ¿no? Bueno, yo pago a tantos días, cobra tanto, yo tengo, y quizás está feliz porque tienen NOF en pesos negativas y efectivamente están teniendo una ganancia por inflación. Yo acá les hago, está bien que festejen al menos un poquito, me parece bien, pero les hago una pequeña advertencia, que es la siguiente. Claro, cuando vos ganás plata por la inflación, es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque eso te tapa ineficiencias. Si vos sos una empresa que produce o una empresa que hace lo que hagas y lo haces mal, quizás zafás porque la inflación te permite tapar tus problemas. Entonces, si Dios quiere, algún día terminaremos con la inflación, y el día que se acabe la inflación, si no detectaste tus ineficacias, tus problemas que los estaba tapando la inflación, te vas a golpear el día que la inflación baje. Porque quizás no sos consciente de que hoy estás ganando por inflación y pensás que sos un crack, y en realidad lo que está ocurriendo es que la inflación te está tapando algunos problemas que no estás viendo. Entonces, mi consejo es, así como antes calculabas la pérdida por inflación, te aconsejo calcular la ganancia por inflación y restásela a tu beneficio para ver realmente el beneficio de verdad que estás teniendo. Así como antes tenías que cobrar un extra para compensar la pérdida por inflación, acá yo te diría, sacale la ganancia esta para ver realmente cómo estás gestionando tu negocio. Está bien, me puedes decir, no, pero Javier, es un caos, no me pidas que sea eficiente hoy con el caos que es el país. Ok, está bien,
pero al menos sé consciente de que quizá con tu negocio estás perdiendo plata y que la inflación te está salvando la olla, digamos así, ¿eh? Te está sacando las papas del fuego. ¿Estamos? Bien, entonces, lo bueno de ir sin preguntas es que voy rapidísimo. Espero que hayan ido entendiendo. Lo malo de que no haya preguntas es que no puedo saber cómo van, pero bueno, si hago menos de una hora vamos a tener más tiempo para preguntas. Vamos entonces, si se entendió el diagnóstico y el problema, que espero que sí, vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? A ver, si mi pérdida por inflación viene por mis NOF en pesos, la conclusión medio obvia, ¿cuál es? Y reducir las NOF en pesos. O sea, la decisión obvia es reducir las NOF en pesos. Es más, si las podés hacer negativas, fantástico. ¿Cómo se hace? Bueno, acortar los cobros en pesos. Dar quizá un buen descuento para un pago anticipado, en fin, obviamente un descuento que sea menor que la inflación, si no estás perdiendo plata. Pero bueno, a veces mi experiencia también es que con el caos de la inflación, tus clientes, y quizá no es el súper cliente que te aprieta con el plazo, como un banco, como un supermercado que te da un cheque, te da a los 45 días te da un cheque a un mes, ponele. Entonces decís, wow, no me puedo hacer el malo porque me mata, digamos, ¿no? Aunque después vuelvo sobre esto. Pero quizás un cliente chico y que, bueno, ¿viste? Con el caos de la inflación te va bicicleteando a mandarte el cheque, a hacerte la transferencia. Y si vos no tenés un buen departamento de cobranzas, una buena persona de administración que siga las cobranzas, se te pueden solas atrasar una semanita a 7% de inflación mensual, es 2% casi, como te descuides. 2% todo el año es un montón de plata. Un montón de plata. Entonces, ahí yo te animo a monitorear muy bien cómo son tus cobros. A veces me puede decir, bueno, yo no me puedo hacer el malo con mi cliente y pedirle que me pague antes, pero a veces podés mejorar tus cobranzas. ¿Cómo monitorear tus cobranzas? Muy simple. Calcular los días reales, no las condiciones de que vos le das a tus clientes. Calcular los días a los que efectivamente estás cobrando. Sí, Javier, ¿y cómo sé cuánto estoy cobrando? ¿Debo mirar factura por factura? No, muy simple, puedes calcular un promedio. Si vos en teoría cobrás a 30 días y facturás 100 millones de pesos por mes, ¿cuánto vas a tener cuentas a cobrar? Y 100 millones. Cada mes vas a tener a cobrar lo del mes anterior. Mañana cobro lo del día 31, pero me entra la facturación de hoy. Y así sucesivamente. O sea, siempre vas a tener un mes de facturación si cobras a 30 días, si cobras a 60 días vas a tener 2 meses de facturación. Bueno, mirá las cuentas a cobrar que tenés y fíjate cuántos días son. La cuenta es muy simple, agarrá tu facturación mensual, dividila por 30 y te da lo que facturás en promedio por día. O sea, facturación, vamos a ver, a escribirlo acá, facturación mensual dividido 30, esto te da la facturación diaria. ¿Ok? Si vos agarrás las cuentas a cobrar dividido la facturación por día, te da cuántos días te deben. Así de simple. Agregale el IVA para no meter la pata a la facturación diaria y ahí te da cuántos días en promedio estás cobrando. Entonces no te engañes. No, es que yo cobro a 30 días. Y mira, los números dicen que estás cobrando a 45. Ponete las pilas. Bien. Otra cosa que podés hacer, yo a algunas pymes con las que trabajo les he dicho, che, ponete a pensar si no podés empezar a hacer los contratos en dólares. No, en esta industria es todo en pesos. Hace 2 semanas me mandó un WhatsApp diciendo, ya tengo el primer contrato en dólares. En una multinacional le ofrecí, le coticé en dólares, no me dijo nada, firmamos el contrato en dólares. Y mira, hoy en un entorno de tanta incertidumbre, quizá no es mala idea, ¿viste? Pasas una cuenta a cobrar dura. En fin, cada situación de ustedes es distinta y hay que aguzar la imaginación. Hay que ser creativos. Pero quizás se puede hacer más de lo que uno a veces piensa que se puede hacer. Ir haciendo ajustes, en fin, listas de precios escalonadas con distintos recargos por plazo, en fin, cada uno verá cómo puede ser. Obviamente otra cosa que te va a mejorar las NOF en pesos es alargar lo que son proveedores en pesos. Eso a veces no es fácil,
pero también que es agrandar el recurso espontáneo, ¿no? O sea, es o acortar mi activo corriente en pesos o alargar mi recurso espontáneo en pesos. Con la FIP mucho no podés hacer, con lo cual eso sería más o menos en general las alternativas que tenés, ¿ok? Obviamente, una vez que pusiste todo tu cráneo a funcionar, toda tu imaginación, dijiste, hice todo lo que pude por achicar las NOF en pesos, pero algo de NOF en pesos me quedó. Bueno, vas a tener una pérdida por exposición a la inflación con esas NOF en pesos. Tenés que compensar esa pérdida. ¿Cómo compensar esa pérdida? Bueno, ya lo vimos. Aumentando tu precio, aumentando el margen. Quizá intuitivamente decís, bueno, yo le tendría que cargar 7% a mis clientes si me paga 30 días, 7% por mes. Mira, quizá no es tanto. En realidad le tenés que cargar el neto entre el activo corriente y el recurso espontáneo. O sea, quizá no es 7, quizá es 2, porque el proveedor te compensa bastante. O quizá es 9 porque tenés mucha retención de impuestos. No sé, tendrás que hacer la cuenta. Vos calculás los 9 pesos que te quedaron después de toda tu creatividad, multiplicarlo por la inflación, eso es lo que te tenés que aumentar tu facturación. Por encima, eso es mayor margen, digamos. Eso digo ventas, te da cuánto tiene que crecer tu margen. Una alternativa que anoté ahí es, a veces algunos me preguntan, che, ¿tomo deuda a esta tasa? Y hoy las tasas, cosa que no suele ocurrir, en un año electoral es más fácil todavía que te regalen plata. Bueno, si te regalan plata, quizá te puede ayudar algo de eso a compensar parte de la pérdida. Pero no necesito plata. Bueno, algunos me dicen, mira, yo la tomo y la pongo en plazo fijo y gano plata. O la pongo en un fondo. Cada uno verá, si te regalan plata, puede ser un modo de compensar. Ojo, no se equivoquen con las cuentas. Usted dice, yo tengo 130% de inflación, 130 es acumulado, equivale a un 7 más o menos de inflación mensual. Una tasa nominal de 84, que puede ser un crédito, es lo mismo 7%. O sea, no compares 84 nominal con 130 efectiva, porque una es acumulada y la otra no. Vos pagás intereses todos los meses, no se acumulan los intereses de un préstamo. Con lo cual, ojo también a comparar las tasas. No metas la pata con eso. Entonces, alguno me puede decir, mira, Javier, hice la cuenta, puse toda la imaginación, no puedo bajar las 9 pesos más que esto. Quise subir el 2% el precio por encima de los aumentos y todo para compensar y mi cliente me sacó a patadas. Bueno, por lo menos tener las cuentas claras. Y quizá decís, mira, seguir vendiéndole a este cliente, pierdo esta plata. O se me achicó mi margen que antes tenía y quizás empiezo a tener problemas con los costos fijos. O sea, hacer las cuentas es muy importante porque te puedes llevar a la decisión de decir, mira, ¿mantengo o no mantengo a este cliente? O ponerte duro con un cliente y decir, mira, o me reconoces este diferencial o yo no te puedo seguir vendiendo. Yo no puedo perder plata con vos. Porque a veces no es simplemente reducir el margen, a veces es perder plata. Yo me encontré hace unos años con una empresa que le estaba vendiendo a un cliente que le pagaba muy mal. Hicimos las cuentas de la NOF que tenía que poner para financiar ese cliente y como encima no tenía plata, estaba pagando descubiertos en el banco, la tasa que le cobraba el banco por los descubiertos, que es el costo financiero de esas NOF, era mucho más que lo que le estaba dejando de margen ese cliente. Con lo cual estaba poniendo plata en su bolsillo para venderle a ese cliente y pensaba que con lo que le dejaba ese cliente cubría sus costos fijos. En realidad no solo no cubría sus costos fijos, sino que tenía que poner plata en su bolsillo. O sea, dejó de venderle a ese cliente y le cambió la vida. O sea, que a veces hacer las cuentas te lleva a tomar las buenas decisiones. Me puede decir, mira, Javier, a este cliente le voy a seguir vendiendo, es posicionamiento, me abro otras puertas, fantástico. Puede ser una decisión excelente, pero tenés claro cuánta plata te cuesta seguir vendiéndole a ese cliente. ¿Ok? Y un punto que puede ser hilar muy fino, pero en algunos casos yo les recomiendo hacer un doble clic dentro de las NOF duras. O sea, no es lo mismo tener la plata en un plazo fijo que tener dólares, que en principio dólares billetes, que son dólares blue, que tener cuentas a cobrar al dólar oficial, o que tener un acopio que yo debo mercadería, que tener una cuenta a pagar en dólares oficiales.
¿Por qué no es lo mismo? Y porque si yo digo, mira, yo debo $500.000 oficiales, entonces me guardo $250.000 blue, que es el doble, hay una brecha del 100%, con lo cual estoy cubierto. Ojo, porque el dólar oficial puede, o sea, la brecha del 100% en algún momento va a desaparecer. No es sostenible indefinidamente esta diferencia. Un dólar bolsa carísimo y un dólar oficial muy barato. Esa brecha se va a achicar. Entonces, si vos debés dólares oficiales y tenés dólares blue, y tenés riesgo ahí de salir perdiendo. Así que ojo. Entonces, yo en algún caso aconsejo, así como abriste una NOF en pesos, y a veces yo digo, calcula tu NOF en dólares oficiales, otra en dólares blue, otra en mercadería. En fin, depende de cada caso, tampoco se trata de volverte loco, digamos, sentido común, ¿no? O sea, ¿y por qué esas cosas se pueden mover distintos? Se van a mover distinto el oficial de blue, por ejemplo, con lo cual eso te lo digo ya, que el oficial va a subir más que el blue, te lo firmo ya. No sé cuándo, si hay un estallido mañana y puede alejarse el blue más que el oficial, pero en el mediano plazo esto se va a achicar. Entonces, ojo con eso, porque podés tener un problema. Hoy parece que tu NOF está todo bajo control, pero podés quedar descalzado. Entonces, ahí es lo que yo hablo de el valor esperado, de cuánto, así como estimaste cuánto vas a perder por inflación, y podrías llegar a hacer una cuenta, no me voy a meter en eso, pues ya es hilar demasiado fino, de cómo se va a comportar el oficial respecto al blue. Se puede hacer algunos escenarios, alguna estimación, y podés tener una idea de qué va a pasar ahí, cuánto sería la pérdida por variación diferencial de tipo de cambio, así como hicimos la inflación, podrías calcular algo así, o si la mercadería sube más que el plazo fijo que vos hiciste para cubrir, te dieron acopios y esa plata la pusiste en un fondo para después entregar mercadería. Y eso es peligroso. Quizá lo que te conviene es si tenés acopio de mercadería y compensarlo conteniendo stock de mercadería. Entonces tu NOF de mercadería, lo ideal sería que sea cero. O sea, el mundo ideal, la gestión de riesgo, ¿qué sería? Que todas las NOF estén en cero. Obviamente eso no es posible, pero si vos tenés todo calzado, que los precios se muevan como quieren, que lo que sube uno, lo que ganás con uno, lo que perdés con uno, lo ganaste con el otro lado, entonces te compensa. Te da lo mismo. Si vos te deben tantos oficiales y vos debés la misma cantidad de oficiales, que el oficial haga lo que quiera, en principio estoy calzado. Pero bueno, a veces no se puede. Entonces, ¿qué sería gestión de riesgo? Y mirá, si vos tenés mercadería acopiada, te acopiaron mercadería, y ojo, porque quizá no necesitas stock, pero tal vez tenés que tener un poquito de stock de más para compensar, para que estén igual. Hay cosas que sí puedes hacer. Si vos debés dólares oficiales y quizá tenés que tener dólares blue como cobertura, pero no tengas justo la misma cantidad del tipo de cambio de hoy. Tenés un poquito más. Obviamente, si debés 100.000 oficiales y tenés 100.000 blue, en principio deberías estar recontracubierto. Pero 50.000 en principio ahí tenés un riesgo de quedar descalzado. En fin, ir jugando un poquito con eso. La gestión de riesgo sería intentar hacer que las distintas unidades lleguen más o menos a cero. ¿Ok? Bien. Resumen de lo que vimos. El impacto de la inflación no se limita al cuadro de resultados. Este es el que miramos todo, pero no se acaba ahí el problema. Impacta en las NOF. Creo que quedó claro qué son las NOF y me parece que vimos cómo impacta. Impacta directamente en las NOF en pesos, y cuando hay mucha inflación, un problema que suele haber es que hay variación de precios relativos. Las cosas suben en distinta proporción y eso hace que incluso las NOF duras no sean todas iguales y algunas cosas dentro de las NOF duras puedan subir más que otras, con lo cual ahí puedo llegar a tener un impacto y puede convenirme a su vez hacer un doble clic dentro de las NOF duras. O sea, calcular las distintas NOF según su evolución. NOF en pesos, NOF duras y a veces, como decía, abrir las NOF duras. Entonces, ¿qué podemos hacer una vez que hicimos este mapa de dónde estoy parado? Intentar gestionar las NOF. ¿Qué es gestionar las NOF? Intentar achicar las NOF en pesos, idealmente hacerlas negativas. El ideal sería tener NOF positivas de las cosas que pensamos que van a subir más y negativas las NOF que van a subir menos para ganar. Siempre en términos relativos
a la inflación, ¿no? Entonces, compensar las pérdidas, una vez que yo sé que tengo estas NOF en pesos, no la puedo achicar, bueno, ¿cuánta plata voy a perder con la inflación que hay hoy? Estimar cuánto tiene que ser subir mi margen. Y por último, esto de intentar cubrir los riesgos, que es intentar balancear o compensar el recurso espontáneo con el activo corriente en cada unidad. Si yo debo mercadería, intentar tener un stock que me compense. Si debo dólares oficiales, intentar tener una cantidad de dólares blue por encima del valor de hoy para compensar el dólar oficial potencial, etcétera. Tener un poquito más por esa posible variación que puedo tener, justamente porque al haber alta inflación, los precios relativos pueden variar mucho y las NOF, aunque sean duras, pueden variar de distinta manera. Bueno, espero que se haya entendido, no haberlos mareado. No veo si alguno está al borde del desmayo. Las caras las veo muy chiquitas, así que ahora sí, si quiere, podemos ir a las preguntas. Sí. Buenísimo, Impecable, Javier. Javier, muchísimas gracias. Y podemos... Nacho, habilitar el chat, así hacen preguntas los que quieran. Y mientras tanto, contarles que al que quiera escucharlo más en profundidad, Javier, y aprender más de finanzas, los esperamos en la edición del DPM que empieza el 2 de agosto, donde Javier va a tener a cargo la materia de finanzas, así que no se lo pierdan, que es el mejor. Bueno, a ver, ya está el chat habilitado. No sé si algunos tienen dudas, consultas, quieren consultarle algo de lo que charló Javier, de lo que les contó. Pueden escribirnos. Excelente exposición, todo clarísimo, dicen acá. O los dejaste mudos, Javier. Lo ¿Están dejé en mudo. shock? Bueno, ¿Alguno Muy le claro. quedó alguna duda con respecto a las NOF? en el área de salud el precio está dado por el mercado. Sí, efectivamente, hay muchas veces donde el precio te viene dado y no tenés más remedio que, si no podés jugar con los plazos y achicar las NOF en pesos, si no podés trabajar sobre el precio, tenés que saber que esa pérdida la vas a tener y de alguna manera tenés que compensar, quizá bajando costos, quizá apretándote el cinturón con los costos para no perder plata, o saber cuánto tiempo aguantás con esa pérdida, digamos, ¿no? O sea, lo que no debería es sorprenderte, ¿no? Acá preguntan... Sí, ¿Cómo, acá hay cómo otro. hacer el cálculo de las NOF cuando tengo cuentas corrientes a un plazo de 90 días y cuentas a pagar a 30? Bueno, mira, así rápidamente la cuenta es lo siguiente. Vos tenés más o menos cuánto facturás por mes. A eso le agregás el IVA y tenés facturación bruta, si querés, con IVA por mes. Si cobrás, como pone acá, 90 días, eso lo multiplicás por 3 y va a ser tus cuentas a cobrar. O si querés, dividido 30 multiplicado por el plazo. 90 días son justo 3 meses. Si fuera 45 días, las ventas mensuales dividido 30 es lo que vendés por día multiplicado por los días que tardás en cobrar. Esa sería la forma de calcular las cuentas a cobrar. Con las cuentas a pagar lo mismo. Si vos tenés que tener una idea de cuánto te cuesta lo que vendés por mes, en mercadería, la parte de compra, digamos, del costo de tu venta, si el proveedor te da 30 días, el costo mensual de la mercadería que vendés por mes lo dividís por 30 y te da lo que tenés que pagarle al proveedor por día. Lo multiplicás por los días de plazo que te da el proveedor, agregándole obviamente el IVA también, y eso te da lo que vas a tener en cuentas a pagar. O sea, con lo que facturás o te cuesta por mes y en los días de cobro y de pago, podés calcular una estimación futura de tus cuentas a cobrar y tus cuentas a pagar. Algo análogo podrías hacer con el inventario. Si tenés cuántos días de inventario necesitas, y el modo de estimar los días de inventario es así: la plata que tenés de inventario dividido lo que vendés por día, y te da cuántos días tenés de inventario, ¿no? Eso lo podés ir ajustando, o si no, para proyectar lo mismo. Si mantenés los días, eso va a ser más o menos lo que vas a tener invertido en inventario. Espero haber respondido eso. Javier, Ahí, recomendaciones, perdón, Maru, para un sí. productor agrícola que me imagino están esperando la tan también ansiada devaluación del dólar oficial, ¿no? Bueno, recomendaciones para un productor agrícola. A ver, el sector agropecuario tiene
peculiaridades muy especiales, tienen mucha estacionalidad, que suelen financiarlo con deuda. En general, la deuda, ahí te van a muy posiblemente te cobren la inflación, con lo cual la deuda no te compense, no te haga ganar, pero te pueda permitir la campaña. Y bueno, ahí la verdad es que el precio está dado. Ahí quizá podés jugar un poquito vendiendo bien o sabiendo manejar el timing de la cosecha, si sabés manejarla con silos. Ahí vos podrías llegar, ahí también el que es un poquito más sofisticado, que en el sector agropecuario se usa más, es usar futuros y quizá vender parte de tu cosecha a futuro en el ROFEX, y eso ya te fija un precio en dólares. Y entonces podrías ya, digamos, tener una cuenta a cobrar dura que te podría compensar futuras pérdidas, digamos, ¿no? Habría que hilar un poco más fino. No sé últimamente bien lo que está pasando diariamente en el agro, pero intuyo que va un poco para ahí. Habría que hacer un doble clic bien con la situación de cada uno, pero ese tipo de cosas pienso que podría ser alguna alternativa. Y si no tenés alternativa, por lo menos estimar la pérdida que puedes llegar a tener en función. Lo bueno que tiene la soja es que el precio está atado en dólares, con lo cual el precio está, digamos, bastante dolarizado, digamos así, con el oficial, que hoy al estar más barato que la inflación, en principio debería con el tiempo subir. Bueno, en el fondo ya está ocurriendo, ¿no? El dólar soja te dice algo de eso, ¿no? Que ya está habiendo una cierta devaluación. Lo que es servicios, a ver, es muy interesante. Yo muchas veces en clase cuento un ejemplo de una empresa de servicios que me vino a ver desesperado porque le estaba yendo muy bien y estaba perdiendo plata y no sabía lo que le pasaba, digamos. O sea, no podía pagar la deuda con la FIP, la moratoria le crecía, no la podía mantener al día y no sabía qué, y era una empresa de servicios. Bueno, efectivamente, como pusieron acá en el chat, una empresa de servicios parece que no tiene inversión, efectivamente no tiene stock, pero tiene en muchos casos inversión, que son las cuentas a cobrar, tienen off. Y las cuentas a cobrar es totalmente destruida por la inflación, con lo cual este amigo que me vino a ver básicamente daba servicios, le salieron muchos clientes juntos, cotizó, le puso su margen, salió a contratar los empleados para atender a todos esos clientes nuevos. ¿Y qué le pasó? A fin de mes tuvo que pagar los sueldos y hizo la factura, y la factura se la pagaron al mes siguiente, con lo cual el primer mes tuvo que poner la plata de su bolsillo, que no la tenía, pateó la FIP, no pagó las cargas sociales, dijo, bueno, el mes que viene se arregla. Claro, el mes siguiente cobró el primer mes de factura, pero tuvo que pagar los sueldos el segundo mes. Y prácticamente casi se destruye, a pesar de que estaba feliz de que le habían salido un montón de clientes. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta la inversión en NOF. O sea, que las empresas de servicios tienen también en muchos casos inversión en NOF, con lo cual habría que hacer la cuenta. Empresas de software, por ejemplo, quizá ahí hay que manejarlo por proyectos y hacer un flujo por proyectos con los cobros y pagos, quizá en vez de pensarlo en términos de NOF, en términos de flujo de fondos, que indirectamente es lo mismo, cuándo voy a cobrar y cuándo voy a pagar. Las NOF es otro modo de ver el descalce entre cobros y pagos, ¿no? Con lo cual se aplica de alguna manera lo que vimos hoy también en las empresas de servicio, aunque no tengan stock, van a tener cuentas a cobrar, van a tener retenciones de la FIP, con lo cual tienen que invertir cuando toman un cliente nuevo o la inflación les va a carcomer eso. ¿Qué hacer con el exceso de pesos? Bueno, eso es muy difícil, o sea, bola de cristal lamentablemente no tengo. Entonces, a ver, el dólar, lo que yo siempre digo es, siempre hablo del mediano plazo, es mucho más fácil hablar del mediano y largo plazo que del corto. Dice que en Argentina viniste una semana después y cambió todo, viniste 10 años después y sigue todo igual, ¿no? O sea, en el mediano plazo las cosas vuelven al equilibrio. El dólar blue está carísimo y tarde o temprano en términos relativos va a bajar. Si vos me preguntás qué va a pasar el mes que viene, no tengo ni idea, porque si estalla la gente va a salir corriendo a comprar dólares a cualquier precio, con lo cual, en principio, en el mediano plazo, el dólar debería subir, el dólar blue debería subir menos que la inflación. O sea que si tenés pesos, en vez de comprar dólares, yo recomendaría comprar mercadería, que no sea obsoleta y que el día que lo necesites la puedas vender. Pero bueno, en el corto plazo eso puede no ser un buen negocio, en el mediano plazo seguro va a ser negocio.
Lo que pasa es que no todo el mundo puede comprar mercadería, digamos, no todo el mundo tiene una pyme que vende cosas y a veces no hay más remedio que comprar dólares y bueno, por eso está tan caro el dólar, pues la gente se protege de la inflación comprando dólares. Pero bueno, yo intentaría comprar algo que ajuste por inflación. Uno me puede decir, bueno, pero entonces hago un plazo fijo UVA o un fondo que va ajustando por inflación. Bueno, sí, lo que pasa es que en momentos de turbulencia los bancos argentinos en el pasado han tenido problemas, con lo cual también tiene su riesgo, ¿no? Si los bancos en los últimos 100 años no hubieran tenido ningún problema, yo te diría ponerlo en algo que ajuste por inflación, comprar un bono del gobierno que ajuste por inflación, un plazo fijo UVA, pero bueno, en el pasado sabemos que ahí hubo algún peligro, digamos así, ¿no? A ver, no sé si chicas me ayudan a ver si me Acá quedó hay algún. una que dice, Dale. los activos en dólares llamados NOF duras son realmente duras. En los últimos meses, a donde el crowding acompañó a la inflación, eso es cierto, pero hace 1 o 2 años eso no fue tan así. Por eso la inflación en dólares en la Argentina, ¿eso es correcto? Bueno, por eso yo les decía, yo por eso hago un doble clic de las NOF duras y separo lo que es NOF en dólares blue de lo que es dólares oficiales. Entonces, como les acabo de decir, el dólar blue va a subir menos que la inflación, seguro, en el mediano plazo, porque está carísimo. Piénsenlo al revés. Piensen cuánto valen las cosas que ustedes compran todos los días en dólares. Háganlo el tipo de cambio blue. Se llena de uruguayos, de paraguayos, vienen a comprar. Argentina está regalada en dólares. La pregunta para ver es, ¿esto es sostenible? ¿Somos tan genios que producimos más barato que el resto del mundo las cosas? Yo creo que no. Con lo cual, esto es artificial, no va a durar. O sea, las cosas tan baratas en dólares no van a durar. Bueno, pero mi sueldo, bueno, sí, tu sueldo está barato en dólares, lo mismo, lo que está es carísimo el dólar. ¿Eso quiere decir? ¿Que va a bajar el dólar blue de 500 subir a 400? No, lo más probable es que la inflación lo alcance, o sea que suba menos el blue que la inflación, que es exactamente lo que estaba diciendo el que preguntó. Eso con el blue, pero con el oficial es al revés. El oficial hoy a mí mis cuentas me dan que está un 20% más barato de lo que debería estar. El blue está un 70% más caro y el oficial un 20% más barato. Entonces, en el oficial, en principio, debería subir más que la inflación. Entonces, por eso ahí es donde yo recomiendo hacer el doble clic y ver. No es lo mismo el dólar oficial que el dólar blue. Uno va a subir menos que, uno va a perder contra la inflación. O sea, no va a perder tanto como tener pesos, pero va a perder contra la inflación y el oficial en principio debería ganar contra la inflación. Por eso recomiendo hacer el doble clic en las NOF duras. Al menos separar NOF en pesos de NOF duras. Si uno se anima a hilar un poco más fino, yo haría ese doble clic dentro de las NOF duras porque las cosas, aunque sean duras, se comportan de distinta manera. Acá, Javier, me preguntan si el activo líquido que se tiene por fondos comunes de inversión también hay que tenerlos en cuenta en el cálculo de las NOF. Sí, si vos lo tenés en tu empresa, obviamente eso sería duro porque se va actualizando con una rentabilidad que en muchos casos cercana a la inflación, con lo cual sería parecido a tener en dólares. No es igual porque, insisto, la rentabilidad de un fondo de inversión no va a ser igual al comportamiento del dólar oficial ni igual al comportamiento del dólar blue. Pero lo metería dentro de las NOF duras. Te puede servir, si querés, para cubrirte si vos debes mercadería a tu cliente que te diera un anticipo y esa plata todavía no la vas a usar y bueno, no podés comprar mercadería, que sería lo ideal para cubrir que vos debes mercadería, por lo menos ponerlo en un fondo o algo que más o menos mantenga al menos algo cercano a la inflación para que no pierdas cuando le tengas que entregar la mercadería a tu cliente, ¿no? Bueno, acá hacemos un par más, ¿te parece? ¿Qué haces cuando se te cae un cliente que no te va a pagar para cubrirte de un riesgo como ese? ¿Depende del riesgo del negocio? Por ejemplo, ponen el textil, pero... Está buena la pregunta. A ver, no tiene nada que ver con la inflación, por eso no me metí. Es lo que se llama el riesgo de crédito. Cada vez que vos le estás dando plazo a un cliente o tenés cuenta corriente a un cliente, tenés riesgo de crédito, con o sin inflación. Entonces, vos tenés que pensar cuánto estás dispuesto a perder si tu cliente no te paga. Obviamente podés decir, bueno, con inflación hay mucha gente que es muy castigada y hay más riesgo de que le vaya mal. Sí, eso es cierto. Pero quizá eso te implica que vuelvas a pensar cuánto plazo darle a tu cliente o no solo en plazo, sino en monto. Porque el riesgo de crédito no tiene que ver con el plazo y la inflación, sino con
la pérdida que podés tener si tu cliente quiebra. Entonces eso en general lo acotás en monto absoluto. Y ahí podés tener alguna política. Mirá, este cliente va a aguantar 6 meses más. Bueno, la plata que yo gano con este cliente, el margen que me deja en 6 meses me compensa todo lo que me debe. Y bueno, quizá lo aguantás, o un año, o la política que vos te fijes. Pero ahí yo te aconsejo mirar en una economía turbulenta cómo están tus clientes, quiénes son los clientes de tu cliente para ver si le van a pagar o no. Quizás es mucho laburo, pero si vos tenés muchas cuentas a cobrar y sobre todo si estás concentrado en pocos clientes, para mí es una obligación tuya mirar el riesgo de crédito y ver la situación de sustentabilidad del negocio de tu cliente, porque si tu cliente le va mal, te va a ir mal a vos si te debe mucho. O sea que eso lo tenés que hacer más allá de la inflación. O sea, está bueno preguntárselo, pero es algo que tenés que preguntarte aunque no haya inflación. Buenísimo, Javier, acá, Martín ¿cómo Gubert. aplica? Sí, Perdón. pero Martín, estaría bueno si podés escribir la pregunta, porque si no somos muchas personas, somos más de 200 y pico de personas, así, escribíla en el chat. Mientras, Javier, te consulto, ¿cómo aplica si facturo por mes adelantado y pago mes vencido? Tengo una mora mensual del 8% aproximadamente. A ver, si vos facturás por mes adelantado, en el fondo eso sería un recurso espontáneo. Sería como un anticipo de tu cliente. Y la mora, si es, no sé a qué te referís, si es que no te van a pagar o si se atrasan, bueno, ahí yo lo que usaría son los días promedio. Si vos quizá tenés un recurso espontáneo de tus clientes que te pagan 30 días antes, pero en el fondo se te atrasan, bueno, tenés un recurso espontáneo, si el 8% de te atrasa, quizá te da 20 días netos o en promedio de anticipo. Con lo cual tenés un recurso espontáneo de 20 días a tus ventas. Yo lo calcularía así, si entendí bien la pregunta. Bueno, dice, ¿en cuentas a cobrar no se puede vender indexado, hacer, uva, etcétera? Bueno, el tema es que te deje, yo creo que legalmente en una época no se podía, no sé si se puede, hoy legalmente. Algunos lo hacen, más allá de que se pueda o no. En fin, digamos, si te deja tu cliente sería el ideal. Eso pasaría a convertirse en cuentas a cobrar duras, ¿no? En algún caso, a veces puede ser también análogo a facturar en dólares y que te lo paguen al tipo de cambio al BNA del día de pago. Sería análogo, ¿no? El tema es que vos tenés que hacer, el problema es la diferencia entre la facturación y el cobro, ¿no? Esas son las cuentas a cobrar. Si vos facturás ajustado por inflación, te asegurás que tu precio va subiendo con el costo. El tema es que la inflación tiene que si la inflación se acelera, tu precio tiene que subir más que tu costo para compensar la pérdida en las cuentas a cobrar. O sea, si la indexación es al día del cobro, si vos el día que te pagaron es como que recalculás cuánto te deben y le haces como una nota de débito, ok. Si simplemente ajustás por inflación el precio el día que facturaste y te paga 30 días, lo que les expliqué, hoy seguís teniendo esa pérdida por las cuentas a cobrar. Te asegurás que tu precio subió con tu costo, pero justamente el foco de esta charla era mostrarle que con eso no alcanza. Si es que entendí bien la pregunta. Bueno, y acá está la pregunta de Martín Gubert. Esta semana hice un cálculo que si aumento mi precio según la inflación a 5 meses vista, deja mi producto en un precio final al borde de no venderlo por precio. Si está justo con la rentabilidad, da miedo. Bueno, ese es el gran tema, ¿no? A veces tu cliente no te deja, a veces es la competencia que no te deja, que es otro modo de decir que el cliente no te deja. Y bueno, y ahí es donde entra la decisión empresarial, ¿no? Lo que yo les ayudé hoy es a pensar cuánto deberías tener de margen para compensar la pérdida por inflación. Si no podés tener ese margen subiendo el precio, lo tendrás que tener bajando costos. Lo que simplemente esa es la realidad. Ahí estarás donde quizá tenés que intentar achicar las NOF, ahí es donde entra lo que les decía de creatividad, ¿no? Quizás lo más fácil es trasladar todo a precio, incluido la pérdida de las NOF por inflación, subiendo el margen, subiendo los precios más que el aumento de costos. A veces no podés, porque obviamente los sueldos no suben más que la inflación, con lo cual hay alguien, siempre que hay inflación, hay alguien que gana y hay alguien que pierde. En principio el que gana es el Estado, que es el que imprime los billetes.
El tema es cómo repartirse esa pérdida. Es como el juego de la silla, ¿viste? Nadie quiere quedarse parado. Entonces yo te digo, tenés que sentarte cuanto antes y agarrar la silla, pero quizá otro te ganó de mano. Y bueno, este es el mundo de la inflación. Si no está de los que ganan, está de los que pierden. Yo lo que estoy con esto es hacerlos tomar conciencia de, mira, esas son las sillas, cuando suene el silbato tenés que sentarte. ¿Algunos se quedarán parados? Sí. Cuando hay inflación, algunos pierden, porque otros ganan. Y ya sabemos que el Estado gana porque imprime billetes, con lo cual algunos sí o sí van a perder. Mi consejo es intenten no ser ustedes, pero alguno va a perder y si te toca a vos, mala suerte, ¿no? Esa es sinceramente, pero mi mensaje es no pierdan por no darse cuenta que estaban perdiendo. Ese sería el mensaje, o sea, sean conscientes del impacto y vean cómo lo pueden mitigar. A veces no se puede. A veces decís, mira, a este cliente tengo que dejar de venderle, o a veces veo qué hago, o pongo más plata, pongo plata en mi bolsillo para compensar la pérdida, o la decisión que sea. Pero yo creo que va a mejorar tu decisión teniendo esta información, aunque no puedas llegar a la decisión ideal, seguro va a ser mejor que si tener la información. Bueno, Bueno, no sé, Javier, estamos con el tiempo, ya pasaron las 11:10, ya van a ser, así que no sé si querés contestar una pregunta más o si Yo no. sí, un 5 o 10 minutos más, me puedo quedar. Si hay alguna pregunta más, contesto. bueno, acá hay una vinculada un poco a lo que estabas diciendo recién. Dice, hola, si yo vendo a un plazo promedio 45 días, ¿esa pérdida por la inflación la debería agregar al costo de la mercadería? Bueno, sí, cuando yo hablo de que te compensa el margen, sería como, es otro modo de llamarlo, agregarlo como costo, sería un modo de verlo, ¿no? Sería como una especie de costo financiero, si querés. Podría ser un modo de pensarlo, sí. O sea, yo decía, tenés que vender más para compensar esa pérdida, se lo podés agregar al costo. Si vos calculás tu precio de venta como un markup agregado a tu costo, si le agregas este costo, automáticamente te está subiendo el precio para hacer lo que yo proponía hacer, justamente. O sea, sería un modo de verlo, correcto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna que no hayamos leído? Muchos nos están preguntando por la charla está siendo grabada, después la vamos a compartir por mail y también va a estar en LinkedIn subida, así que la van a poder volver a ver. A ver si hay alguna otra pregunta más, o nos salteamos alguna. Va tan rápido el chat que si conviene vender en dólares para comprar mercaderías en este momento. Si conviene vender en dólares para comprar No, mercadería. vender dólares. Sí, por eso. Vender Dólares, dólares, si conviene dólares vender dólares para... acopiados. Mira, yo te diría, pensar, a ver, acá hay una pregunta, una cuestión interesante. Yo les dije que a mediano plazo el dólar va a subir menos que la inflación. La pregunta que te tenés que hacer es si esa mercadería que estás comprando, porque hay cosas que ya subieron. O sea, la inflación es un promedio, ¿eh? Como diría un profe ya, en el promedio se ahogan los enanos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te haría es al revés. Si querés, en vez de vender dólares, pregúntate cuánto vale esa mercadería en dólares, al tipo de cambio de Blue. Y decís, ¿esto en dólares está barato o no? Mirá ese mismo precio histórico en Argentina o en otro país y eso te va a responder. O sea, esta mercadería, qué sé yo, por ejemplo, acuérdense en la pandemia, cuando el dólar llegó a tocar 190 pesos. Estábamos todos encerrados, no podías gastar nada, con lo cual los precios no habían subido. Si calculabas el precio del metro cuadrado de la construcción en dólares, estaba a $500. Históricamente fue $1000, estaba a 500. Y la gente dijo, pará, dejo de comprar dólares y empiezo a construir. Quizá vieron cuando se empezó a abrir un poco en octubre, noviembre, las colas que había en los barrios cerrados de gente de la construcción para entrar. Empezó a construirse un montón, ¿por qué? Pues estaba regalado. ¿Eso qué hizo? Hizo que baje el dólar. De 190 bajó incluso nominalmente. Porque, bueno, hoy está más o menos $700, $800 el metro. Ya, porque cuando el dólar está muy alto, los precios en dólares están baratos. Entonces yo te preguntaría eso, lo que pensás comprar en dólares, ¿cuánto vale? Y si está barato, ahí tenés la respuesta. ¿Vale la pena comprar a este valor en dólares esta mercadería? ¿Sí o no? En el corto plazo puede estar más barata.
Y quizás sí, si hay un susto, no sé, mañana renuncia Massa, ¿viste? Y estalla todo y el dólar blue se puede ir a las nubes. No parecería que vaya a ocurrir eso, pero que eso puede pasar, ¿viste? Y si pasa eso, no me vengas a buscar diciendo, che, me dijiste que compre mercadería. No, mirá, en el mediano plazo el blue va a subir menos que la inflación. Habría que ver si va a subir menos que esa mercadería, o sea, si esa mercadería está barata. Javier, no sé si esta la contestaste. ¿Qué hacer con el IVA técnico? No sé qué es el IVA técnico. Habría que preguntarle a un contador. No soy contador, ni lo quiero ser tampoco. El IVA es, en el fondo, si el IVA técnico es el IVA que tenés que pagar, la diferencia entre el que cobraste y el que pagaste, están en las NOF. O sea, si vos calculás el IVA que cobraste a cobrar, están las cuentas a cobrar. Y mientras las cuentas a cobrar están con IVA, con lo cual está ahí. Y en las cuentas a pagar también. Una vez que cobraste, hasta que lo pagás, es como el recurso espontáneo. Vos lo cobraste, si cobraste a 30 días, los 30 días cobraste el IVA y tenés 60 días más para pagarlo, con lo cual eso te va a aparecer como recurso espontáneo. Eso sería lo que yo les decía, que le tenés que pedir ayuda al contador para que te ayude a calcular el impacto impositivo en las NOF. O sea, las retenciones, básicamente, lo que te van a retener, las percepciones, todas las cosas que te van reteniendo o que vas pagando, anticipos, que son activos corrientes, menos lo que deberías pagarle a la AFIP y todavía no tenés que pagárselo. No me refiero a deudas o moratorias, sino al giro, por ejemplo, el IVA. Entonces, eso ahí posiblemente necesite ayuda del contador, y yo lo que haría es, con la ayuda del contador, esos impuestos los dividiría por las ventas mensuales o algo así, pueden ser proporcionales a las ventas, y después a la hora de proyectar, con tus ventas lo multiplicas por ese porcentaje y te va a dar cuánto vas a tener de impuestos, de esa bolsa de impuestos en el activo corriente o como recurso espontáneo. Pero ahí le pediría ayuda a tu contador. Claro, acá María Eugenia dice, si sos MIPYME con certificado, el IVA técnico a 90 días es un crédito espontáneo de la AFIP para disponer fondos para otra cosa. Claro, Es más, conviene entrar en moratoria a tasa FIP y usar los fondos para otra bueno, cosa. eso ya sería la moratoria, no es un recurso espontáneo, sino sería tomar deuda barata, en todo caso. Que es lo que yo le decía, bueno, deuda barata puede ser una manera de compensar las pérdidas por inflación, digamos. Pero es independiente de lo que yo les planteaba de las NOF, digamos. Sería una manera de compensar o de generar una rentabilidad extra, digamos, que podría hacer con un banco o con la misma FIP, ¿no? Bueno, ahí Acá hay varios pone comentarios, sí. que jamás venderían dólares blue, por eso está tan caro, porque los argentinos no largamos un dólar ni que nos maten. Pero bueno, hay gente que se anima y puede ser un buen negocio comprar barato en dólares. Pero bueno, no les estoy animando. Esto, como siempre se dice, no es consejo de inversión y demás. No soy asesor de inversiones ni nada de eso. Así que cada uno haga lo que le parezca en respecto de eso. Bien, creo que ya salieron todas las preguntas, ¿no? Sí, la grabación la vamos a mandar, va a estar por mail y también la vamos a subir a LinkedIn, así que no se preocupen que vamos a tener el link para pasárselos una vez que seguramente sea mañana, no Ok. hoy. Acá veo una última pregunta que no contesté. Me pregunta si conviene los pesos retirarlos como dividendos. Bueno, depende de qué hagas, ¿no? Esos pesos que retires, si te los vas a gastar con un viaje, no sé, de vacaciones, fantástico, retiralos y gastarlos y disfrutar las vacaciones. Si los vas a tener en tu casa, obviamente en pesos no te va a convenir. Y si vas a invertirlos en algo que quizá te conviene dejarlos en la empresa, invertirlos en mercadería, digamos. Si lo vas a invertir en dólar blue, es la pregunta que me hicieron antes. En vez de vender dólar blue para comprar mercadería, es lo mismo. Tengo los pesos, compro dólar blue o mercadería, en el fondo es la misma pregunta. Hay que cada uno vea en qué lo va a invertir. Y si te lo vas a gastar, bien merecido lo tenés y lo ganaste, y disfrutalo. Bueno, yo creo Bueno, que ya genial, Javier. Sí, estamos. muchísimas gracias. Están, bueno, ahí agradeciendo a todos un montón. La verdad que clarísimo todo, súper didáctico. Sobre todo dicen en estos tiempos tan turbulentos, ¿no? Que viene bien un refresh. Así que bueno, gracias por participar, por haber estado acá. No sé si María Marta, ¿querés agregar algo? No, lo mismo, reiterarles la invitación a seguir escuchándolo a Javier en clase, en el programa de dirección de PYME, en el que arranca el 2 de agosto.
que lo vamos a tener a lo largo de todo el programa, con sus temas de finanzas, ¿sí? Así que, bueno, también muchas gracias por estar hoy acá, por haberse sumado a este webinar, y nos estamos viendo en breve. Nos pueden escribir cualquier duda, consulta que tengan, y bueno, nos vamos a estar contactando también para contarles un poco de qué se trata esto del DPME para dueños y directivos de pyme. Acá preguntan si envían Sí. información del programa, quizás se puede poner el link en el chat. Sí, les vamos a mandar por mail toda la información del programa. Y sí, Pero es buena idea, Javier, lo pongo ya sí. en el chat, el link de la página del IAE, donde tienen toda la información, ¿sí? Bueno, Javier, muchísimas gracias, la De verdad nada. que estuvo muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias a todos por participar.